tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué alegría poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión el día de hoy. Antes de dar inicio, me gustaría que me acompañaran con esta estrofa, porque vamos a cantar solo una estrofa de un canto muy importante y muy especial, que se llama Ven Espíritu de Dios sobre mí. Canta conmigo esta estrofa, por favor. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Muy bien. Puedes seguir cantándola allá con tu familia, en tu casita, este canto que realmente llega al corazón. Recuérdate que antes de dar inicio a cualquier cosa que tú hagas, es importante llamar al Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a dar inicio a este tema que se llama la señal que nos llama. La señal que nos llama a la salvación. Así es, hermanos. Actualmente en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, nos encontramos que dicen que apareció tal cosa, que hay señales, que hay ruidos en el cielo, que hay tantas cosas. Incluso la gente rebusca y en la Biblia encuentra citas bíblicas que pretenden explicar la situación turbulenta en la cual nos encontramos en este momento por el llamado COVID-19 o coronavirus, que está suelto y que está perjudicando a tantas familias. Es importante que en medio de todo este caos nosotros podamos reconocer lo que Dios nos quiere dar a entender a través de todo esto, el mensaje que Dios nos tiene en nuestras vidas. Precisamente el día de hoy, el Evangelio nos habla de un pasaje bíblico muy importante en el cual me gustaría que meditáramos unos momentos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 15, nos narra una situación en la cual Nicodemo, un personaje muy importante, ¿sabes por qué? Porque él conocía de la palabra de Dios. Él era experto en las escrituras y entendía muy bien lo que Dios quería reflejar a través de su palabra. Recordemos que los fariseos o los escribas en aquel entonces podían entender muchas cosas de Dios, pero no reconocían a Jesús como el Salvador. Pero Nicodemo es algo muy importante lo que él hace. Se siente atraído por Jesús. Siente algo que Jesús tiene y que es muy diferente y lo busca. Quizás en no un horario en el cual diríamos nosotros a la luz del día que todos vieran de que Nicodemo, una persona muy conocida, conociera o buscara de Jesús. No importa la situación como Nicodemo quiso acercarse a Jesús, pero Nicodemo se acercó. Y quería conversar con él, quería conocerlo más cercanamente, poder saber qué era lo que él quería o lo que él pretendía. Dentro de esta conversación surgió algo que le impactó a Nicodemo. Y es que Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, una persona intelectual, una persona que razonaba, decía, ¿cómo iba a ser posible que yo vuelva a nacer de nuevo? ¿Acaso tendré que meterme en el vientre de mi madre y poder volver a nacer? Nicodemo trataba de entender las palabras de Jesús de una forma racional, de una forma que le pudiera explicar lo que él quería. Por supuesto que Jesús no le hablaba de esa forma.
Jesús iba más allá de lo que podría Nicodemo en ese instante reconocer. Hay algo que me impacta mucho y es la comparación que Jesús le hace a Nicodemo para que él pudiera entender un poquito más lo que Jesús quería de él. Y le dice Nicodemo, así como Moisés levantó a la serpiente, así también el Hijo del Hombre debe de ser levantado. ¿Qué quería decirle Jesús con esa señal? Para poder entenderlo, vamos a tener que irnos hacia atrás, en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? Recuérdense que Egipto estaba lleno de israelitas, de los elegidos de Dios. Dios decide rescatar a su pueblo de la esclavitud y los envía al desierto. Pero también hubo un momento en el cual los israelitas empezaron a reclamarle, sí, ya estamos cansados de comer lo mismo, ya no queremos más, ¿qué está pasando? Y empezaron a criticar y a hablar de Dios y a hablar de Moisés y a murmurar entre ellos que estaban inconformes, que no les parecía, no estaban nada conformes de lo que tenían ni agradecidos. Se les había olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Se les había olvidado de que Dios lo había rescatado a ellos. Sucede que entonces unas serpientes empezaron a morder a los israelitas y dice que muchos murieron. Y cuando aquella gente moría, empezaron entonces a reconocer que habían fallado, que habían pecado contra Dios y contra Moisés, porque habían obrado mal. Le pidieron a Moisés que intercediera ante Dios para que ellos pudieran encontrar la salvación. Y Dios le dice a Moisés, pon en la punta de un palo a una serpiente, para que todo aquel que lo vea pueda sanarse. Entonces dice que la gente cuando era picada, entonces al ver a la serpiente colgada en ese madero, pues quedaba sana. Esa comparación Jesús le hace a Nicodemo, que el Hijo del Hombre, en ese momento no lo reconoció Nicodemo, pero más adelante sí, que cuando el Hijo del Hombre dio la vida por nosotros los pecadores, entonces nosotros fuimos salvados. Fuimos sanados de esa mordedura del pecado. Y es lo que nos está pasando el día de hoy. Tal vez hemos pecado, tal vez nos hemos dirigido hacia otras cosas y nos hemos desviado por el buen camino. Pero Dios quiere que volvamos a creer en Él. Dios quiere que volvamos a enderezar nuestros pasos y poder seguir adelante. Dios quiere que al ver que Él dio la vida por nuestros pecados, que nosotros podamos recibir la salvación. Por supuesto que ahorita estamos atormentados viendo la situación, que la economía, qué va a pasar ahora, si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando esto? Y un montón de cosas que probablemente podrían venir hasta incluso en tu mente en este instante. Quisiera que hicieras una pequeña evaluación de una escala del 1 al 10. ¿Cuánto te has acercado a las noticias del día? ¿Cuánto has estado chequeando tu Facebook, tu WhatsApp o cualquier cosa y has visto que sí, que el problema del coronavirus y todo esto? Bueno, ahora del 1 al 10 también analiza cuánto te has acercado a la palabra de Dios. La palabra que da la vida, la palabra que nos salvará. En esta pequeña evaluación quisiera que tú y yo nos evaluáramos y si necesitamos un acercamiento más hacia el Señor, que lo podamos reconocer a Él. Que podamos pedir al Espíritu Santo para que nos haga dóciles a su presencia. Que como dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, dice Jesús a sus discípulos, le dice que no se turbe su corazón, la paz sea con ustedes. Que no se turbe nuestro corazón en este momento de caos, sino al contrario, encontremos la paz en el Señor, encontremos el mensaje de salvación del Señor, que reconozcamos la señal de la salvación que es Cristo Jesús, que dio la vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ánimo,
Sé que estás pasando un momento difícil, lo estamos pasando muchos, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Que nuestro Señor Jesucristo nos llene con su paz, con su amor y sobre todo con su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga. Amén.